Este fanfic no es mío, es de Neibor. Esta historia la pueden encontrar en Wattpad, se las recomiendo para que la puedan leer y apoyar al creador. Aclaraciones: hola a todos. 1. Si hiciste clic en esta historia quiero agradecerte por ello. Y también antes de que empieces a leer esta historia quería hacer algunas aclaraciones y de paso dar algún que otro detalle. El teatro en este caso ocurrirá 3 meses antes de que Subaru llegue a Lugunica, durante el mismo se les mostró hasta el arco 9 y tras terminar los 9 arcos el guardián les mostró los if, siendo los siguientes. Los 6 if originales, Urat, Pride, Gluttony, etc. Y como dato curioso todo el teatro llegó a un acuerdo mutuo donde nunca hablarían de los if 10 Forgotten If. ¿Qué hubiera pasado si Gula se comía el nombre de Natsuki Subaru en el arco 5, el if donde nos muestran el retraso mental que tienen todos? 2 Vacío if. ¿Qué hubiera pasado si Subaru nunca hubiera sido llevado a Lugunica? Te lo resumo, todo el mundo se va al carajo. Humildad if. ¿Qué hubiera pasado si Subaru mandaba a Reinhardt a salvar a Emilia en el arco 1? Pinche if todo culero, pensé que sería todo bonito hasta que llegaron Elsa y Meili. 16 Destrucción if. ¿Qué hubiera pasado si Subaru sobrevivía a la tortura de Rem y Ram 2? Y con eso serían todos los if que vieron. Bueno, en realidad vieron varios más pero no se me vienen a la mente otros if para agregar. Si quieres agregar alguno mándalo en un comentario junto a un breve resumen y de ser posible un link para leer la historia. 15. Otra cosa que tengo que mencionar es que aún no estoy al día con la novela de Re:Zero, leí hasta casi el final del arco 7 y ahí me quedé, aún así tengo algunas nociones de algunos sucesos del arco 8 y 9, pero hasta ahí no más por lo que hasta que no me lea esos arcos no creo mencionarlos mucho. Si alguno sabe bien cómo funciona la autoridad de Aldebarán agradecería que me lo explicara, en cada lado que leo parecen haber diferencias. 4. Ahora, hay algunos detalles pequeños que quiero mencionar sobre este teatro. 1. Los que integraron el teatro fueron los siguientes. Del campamento de Emilia, Ren, Ram, Garfield, Otto y Roswaal. Del campamento de Felt. Solo Felt y Reinhardt, ni me acuerdo quiénes eran el resto de integrantes de su campamento, pero aún así no los veo relevantes para la historia. 6. Del campamento de Crush, Willen y Félix. Del campamento de Priscilla, Schult, Aldebarán y Inkel. Del campamento de Anastasia, Julius, Ricardo, Mimi, Tibey, Etaro y Joso. A otros personajes que participaron. Elsa, Meili, Shaula, Vincent, Cecilus y Alibel. Estos últimos 4 recién entrarán en acción mucho más adelante en la historia, capaz el primero en aparecer sea Alibel. 4. 2. El guardián de este teatro no tuvo piedad con aquellos que actuaron con arrogancia o desdén ante las actitudes de Subaru, colocando como castigo el que tengan que sentir el dolor completo de las muertes de Subaru. Como dato curioso, la que más aguantó de forma arrogante fue Priscilla, pero esa arrogancia se rompió tras el arco 7 debido a que tuvo que vivir la desesperación y dolor del bucle de los 10 segundos, sin embargo no dejó que personas como Elsa recibieran ese castigo, eso debido a que le daba asco ver cómo se excitaba ante el dolor. 9. 3. Los 5 campamentos desean quedarse a Subaru para ellos mismos, esto debido a diversos factores, los cuales son: un campamento de Emilia. Al igual que el original, Roswaal desea a Subaru para alcanzar sus objetivos, sin embargo el resto del campamento no le dejará actuar como siempre, además de que Beatrice está muy interesada en realizar un contrato con Subaru por lo que ha visto en las visualizaciones. 6. Campamento de Crush. Willen convenció a Crush de que se llevarán con ellos a Subaru, eso porque Willen ve un gran potencial en Subaru, y porque hasta en una visualización quiere más a Subaru que a su propio nieto. 4. Campamento de Felt. Reinhardt piensa que con Subaru en su campamento podría protegerlo y quizás llevarse bien con él. Pinche Reinhardt, ya acepta que lo han. 9. Campamento de Anastasia. Al principio Anastasia no veía mucho valor en el más allá del retorno por muerte y sus conocimientos del otro mundo, pero eso cambió cuando se enteró que podía leer el idioma de Osin. Desde ese momento decidió que debían conseguir a Subaru cueste lo que cueste. 2. Campamento de Priscilla.
Le guste o no, Priscilla fue el que más consecuencias mentales tuvo de las visualizaciones, eso debido a su terquedad que le causó vivir todas y cada una de las muertes hasta el arco 7, tras eso llegó a tener cierto afecto casi obsesivo hacia Subaru al punto de querer tenerlo para ella sola. Pensarán que es exageración, pero seamos sinceros, Priscilla podrá ser realmente fuerte y todo, pero cuando literal vivis todo el dolor que sufrió Subaru desde el arco 1 hasta el arco 7 normal, que sienta cierta obsesión con Subaru por la conexión que tuvo durante las visualizaciones, y si no me crees, piensa en alguna de las muertes del arco 4, 6 o 7, e incluso antes de esos hay muertes realmente fuertes. 18. Con eso ya habría dicho la mayoría de cosas que quería decir como aclaraciones. Si hay algún consejo o cualquier cosa que quieran decir, no duden en hacerlo. Acepto cualquier tipo de opinión. Prólogo. Lo que queda tras un teatro del horror. Habían pasado 3 meses desde que fuimos transportados al teatro. ¿Qué es el teatro?, te preguntarás. Eso es algo que ni siquiera yo puedo decir con exactitud, pero fue un lugar donde nos hicieron ver la vida de cierto joven de mirada peligrosa. Un joven que llegaría a este mundo desde otro completamente distinto. ¿No es eso una locura? Fue el primer pensamiento de todos los que presenciamos aquellas proyecciones, e incluso ahora sigo pensando que es una locura. ¿Quién en su sano juicio creería algo así? Es lógico pensar eso, pero el Evangelio detalla completamente lo visto en los primeros 2 arcos. 1 arcos. Es la manera de aquel presentador para separar los sucesos que veíamos en aquellas proyecciones. Sucesos que, siendo realistas, fueron difíciles de ver, más teniendo en cuenta que ese presentador no fue nada amable. Luego de que la gran mayoría cometiera el grave error de criticar a ese joven, Natsuki Subaru, todos sufrimos el castigo. Castigo. Fue doloroso. Cada que alguien se burlaba de Natsuki Subaru, el presentador lo castigaba obligándolo a vivir en carne propia cada muerte que se nos iba mostrando. Muertes. Es normal que alguien se sorprenda ante esa palabra. No es normal presenciar varias muertes y menos que una persona viva más de una. Habrá algunas excepciones en este mundo que puedan evadirla, pero ninguno como aquel chico, con una habilidad tan aterradora como volver atrás en el tiempo cada vez que muere. Sabía que quien aparecería tendría una habilidad para rehacer las cosas, pero no esperaba que la condición para activarlo sería algo tan cruel y de muy mal gusto. Incluso alguien como yo tiene que aceptarlo, sin embargo, es necesario. Él, Natsuki Subaru, es necesario para cumplir con mi objetivo. Todo por el bien de mi maestra. Es por ello que envié a Emilia a buscarlo junto con Ram. Tenemos que atraparlo antes de que las otras facciones lo hagan, pero, ¿por qué lo querrían? Puedo suponerlo. En aquel teatro no lo han dicho claramente, pero son obvios sus planes. Una Anastasia Osin lo quiere para sus negocios. Cruz Karsten fue convencida por aquel mayordomo para llevarlo debido a su potencial. Felt, la candidata Felt es un tema interesante, es la única que no era candidata antes de llegar al teatro. Sin embargo, tras salir, el Santo de la Espada fue a buscarla inmediatamente para convertirla en candidata. Pero sus planes son los únicos que realmente no puedo descifrar del todo. Lo que sí sé es que quieren a Natsuki Subaru para ellos, y de entre todas, solo queda una, Priscilla Varielle. Su destino en las visualizaciones fue trágico, e incluso aquel destino desembocó en un suceso interesante. ¿Quién pensaría que su caballero sería alguien de temer? Pero eso no es lo importante, lo que importa es que ella fue realmente persistente y terca, eso hasta el arco 7. Ella fue la única que realmente vivió todas y cada una de las muertes de Natsuki Subaru en cada arco hasta el 7, donde finalmente se rompió. 3. El bucle de los 10 segundos fue un golpe duro de ver, pero, para ella debió de ser un infierno. E incluso más adelante, con los bucles en la arena del Coliseo o el bucle causado por Top Fan, debieron de ser aterradoramente dolorosos de vivir. No la culpo porque después de eso deseara obtener a Subaru para ella misma. Sin embargo, no dejaré que él caiga en sus manos. Pero no soy ciego, sé que los demás piensan lo mismo. Natsuki Subaru, tu llegada va a poner todo patas arriba. Al principio, cuando todos aparecimos en aquel lugar llamado teatro, a mí realmente no me llamaba la atención. Solamente cuando el presentador dijo que veríamos el futuro, yo me alegré un poco.
¿A qué comerciante no le gustaría saber sobre el futuro? Definitivamente a uno muy malo en su trabajo. Pero ese no es mi caso. Pensé en las posibilidades que eso significaba y, por supuesto, que las aprovecharía. Sin embargo, la historia que vi, la vida de aquel chico que, a pesar de morir tantas veces, seguía luchando contra el destino con tanta determinación, captó rápidamente mi atención. Al principio, durante el primer arco, realmente no me interesó mucho aquel chico, más allá de sus posibles conocimientos de otro mundo. Sin embargo, eso cambió en el arco 3, tras descubrir que él podía leer el mismo idioma que el gran Osin. Y fue desde ese momento que lo supe. Tengo que obtenerlo a como dé lugar. Con él, podré traducir los textos dejados por Osin. Y esa idea de obtenerlo a toda costa se amplificó aún más tras ver el if de la humildad. No esperaba que los conocimientos de Subaru pudieran ser tan fructíferos a largo plazo. Al principio realmente no esperaba mucho de su intelecto, pero tras ver de lo que es capaz cuando se lo propone, despertó mi lado avaricioso. Y fue por esa avaricia que decidí ir a esperar su aparición en aquella fuente. No fue para nada difícil localizarla y alquilar un edificio en las cercanías, y de esa forma esperar cómodamente a que apareciera. 5. Lo que sí realmente me frustró fue la aparición de los demás campamentos. Realmente esperaba que actuaran con menos rapidez, pero lo hicieron de forma inmensa. Sin embargo, tiene sentido. Más allá de aquel payaso de Roswell, ningún otro tiene un estimado de cuándo aparecerá aquel chico. Es normal que todos se preparen al instante. Lo que sí me levantó el ánimo fue la aparición de aquella semielfa. Si Roswell había mandado a su candidata, significaba que él aparecería pronto, y que solo era cuestión de tiempo para que Natsuki Subaru fuera mío, solamente haría falta formalizar el contrato. Un Natsuki Subaru, un guerrero en toda regla a mi parecer. Aunque al principio no puedo negar que era realmente indecoroso, comentario que sin querer realicé durante la proyección, y que me llevó a sufrir el castigo durante todo el primer arco. Sin embargo, el dolor no era demasiado para cualquier persona que haya estado en el campo de batalla. Pero fue ese dolor el que me dio a entender que eso era real. Un dolor como ese no podía ser simulado por simple magia. Desde ese momento empecé a prestar más atención al caballero de Emilia Dono. Sus aventuras fueron en su mayoría heroicas, pero trágicas. Muy trágicas. Ver morir a las personas que amas es un peso que comparto con aquel chico. No puedo negar que ver su actitud me recordó a mi yo de más joven. La manera en la que se cerraba a los demás al principio, su poca habilidad social, o incluso su manera temeraria de afrontar los peligros. Todo eso junto causaba que, en él, viera un brillo especial. Pero mi visión ante aquel joven mejoró considerablemente tras ver el tercero. Pues no fueron sus hazañas lo que realmente me hizo verlo con otros ojos, ni tampoco sus conocimientos lo que me llamó la atención. Lo que realmente llamó mi atención, fue su victoria contra la ballena blanca. 15. Aquella criatura que había matado a mi amada. La criatura a la que yo le juré venganza por mi esposa. Esa criatura que fue derrotada con mi ayuda, y gracias a que el Natsuki Subaru me dio el honor de enfrentar. Gracias a él pude vengar la muerte de mi amada, y fue desde ese momento que las cosas cambiaron. Le propuse a Cruz Dono que lo reclutáramos para nuestro campamento. A pesar de que ella estaba indecisa al principio, no fue difícil convencerla tras mencionar que tenía altas expectativas en su talento. Y cuando ella aceptó, yo me alegré. No solo porque ella aceptara, sino porque podría estar más tiempo con aquel chico que considero mi nieto, incluso más que al santo de la espada, Reynard. 12. Por lo que, tras organizar las cosas luego de salir de aquel lugar, yo mismo me aseguré de patrullar los alrededores de la fuente. Fui el segundo en llegar, solo superado por esa Anastasia Dono, quien parecía haber usado sus contactos para alquilar un edificio en las cercanías. Una gran jugada, a mi parecer, de parte de ella. Sin embargo, era algo agradable pasar tiempo con su caballero, Julius Juculius, quien patrullaba el exterior al igual que yo. Probablemente para poder reaccionar en cuanto apareciera Subaru Dono. Pero no les dejaré salirse con las suyas tan fácilmente. Lo juro por mi título como demonio de la espada, Wilhelm van Astrea. Confusión. Es lo primero que sentí al ser llevada a un lugar tan extraño. ¿Quién no?
Estaba con el viejo Ron cuando cerré los ojos por un segundo y, al abrirlos, ya estaba en aquel lugar llamado teatro. Estaba rodeada de gente muy extraña a la que ni siquiera conocía. Por lo que, como cualquier persona normal en una situación como esta, me asusté. Estaba rodeada de personas que no conocía, que claramente eran más fuertes que yo, y que por encima de todo, no conocía sus intenciones. Cualquiera se desesperaría en una situación como esa. Y quien no lo hiciera, definitivamente tiene un tornillo suelto. Lo peor de todo, fue ese repugnante presentador, actuando siempre con superioridad y dándole órdenes a todo el mundo como si fuera un dios. ¿Lo era? Probablemente. ¿Me importa? Realmente no. Solamente sé que me secuestró y empezó a darme órdenes de la nada. Incluso a mi lado estaba el santo de la espada, Reynard. ¿Cómo mierda había hecho para traerlo? Y encima, ese maldito inútil no podía utilizar sus habilidades para sacarnos de allí. 3 Aunque bueno, no puedo juzgarlo por algo que claramente lo superaba. Y, siendo sincera, fue interesante ver un lado humano de quien, a mi parecer, era invencible. Tras eso, nos obligaron a ver la historia del Gran Hermano, apodo que le puse a Subaru en las proyecciones, y que honestamente me terminó gustando. Su historia es cruel. Durante los inicios del primer arco me caía relativamente mal, y terminé diciendo algunas cosas que me hicieron recibir el maldito castigo. Y a la mierda, no soy como los monstruos que se aguantaban esa mierda. Yo no. Cada muerte a manos de Elsa dolieron como el infierno. Sentir tus tripas salirse de su lugar o sentir como tu cuerpo se enfriaba tras una apuñalada en la espalda es jodidamente doloroso. Pero eso me hizo preguntarme algo. ¿Cómo es que aguantaba eso? Finalmente me di cuenta que es porque el muy idiota no entendía completamente que moría. ¿Qué clase de idiota es? No lo sé. Pero definitivamente uno muy grande. Pero fue ese idiota el que me salvó la vida en aquel arco. Sin él, yo habría muerto a manos de Elsa. Pero fue él quien luchó por protegerme a pesar de aquel dolor infernal. Fue él quien me dio el valor para correr y encontrar a Reynard, quien terminó salvando el día con sus habilidades. Tras ese momento yo sentí algo de respeto por el Gran Hermano. Respeto que me llevó a odiar a la mayoría del campamento de Emilia durante el arco 2. Ver cómo aquel hombre que salvaría mi vida era torturado por una de las criadas de Roswaal causó que estallara de ira. ¿Cómo pueden hacerle algo así a alguien que claramente no hizo nada? Fue una pequeña idea que llegó a mi mente. En esos momentos apenas era una pequeña idea que luego se convirtió en un objetivo. Ver cómo, durante el arco 4, Roswaal jugaba con Subaru y lo hacía sufrir, y ver cómo en una historia alternativa Subaru sobrevivía a aquella tortura del arco 2 y nos pedía a Reynard y a mí que lo ayudemos, convirtió aquel objetivo en una convicción. Tras salir del teatro, Reynard, como lo impresionante que es, me encontró a una velocidad sobrehumana y me pidió que me convirtiera en candidata. Normalmente hubiera actuado como la Felt original. Me habría enojado y negado aquella petición. Pero esta vez no lo haría. Y acepté. Sin embargo, tenía un motivo. Y ese era traer al Gran Hermano a mi campamento para protegerlo con el poder de Reynard. Luego de que se hiciera todo el lío político para que yo me hiciera candidata, finalmente le pude dar mi primera orden a Reynard, quien se convirtió en mi caballero. Esa orden fue como debía ser. La orden de esperar a mi hermano y traerlo a nuestro campamento. Con su ayuda, conseguir una habitación para pasar el tiempo hasta que llegara el Gran Hermano no fue para nada difícil. Y consiguió una incluso más cómoda que aquella zorra astuta de Anastasia, quien parecía haber llegado primero que todos los otros campamentos. Además de que el abuelo de Reynard también patrullaba la fuente de forma constante. 22 Pero nada de eso importa. Mientras tenga a Reynard de mi lado, no dejaré que lastimen al Gran Hermano, no mientras yo esté viva. Dolor, muerte, dolor, muerte, dolor, muerte, dolor y finalmente muerte es un sueño recurrente que he tenido desde que mi divinidad presenció aquellas proyecciones. Al inicio no me sorprendí en lo absoluto, pues simplemente era un espectáculo que el mundo había preparado para mí, después de todo. Sin embargo, me parecía desagradable que aquel espectáculo recayera en los hombros de un simple plebeyo que ni su función como bufón podía realizar bien.
Ese simple comentario llevó al presentador a conectarme con ese plebeyo y hacerme sentir sus muertes. En mi opinión personal eso es desagradable. ¿Quién siquiera podría conectar a mi grandiosa figura con un patético plebeyo que ni hacer bien su trabajo como bufón podía? Esas palabras llevaron a conectarme nuevamente con aquel plebeyo durante el arco 2. Duele, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Aquellas sirvientas, ¿cómo se atrevieron a realizarme algún tipo de daño? No, le realizaron daño a ese bufón, entonces se les puede perdonar. Al final ese maldito bufón no le importó su vida y se tiró de un barranco. La sensación de todos mis huesos partiéndose en pedazos fue emitida por todo mi cuerpo sin que yo pudiera evitarlo. Asqueroso. Este dolor ni siquiera me pertenece, le pertenece a un patético plebeyo, y así otra vez, en el arco 3 también me conectaron al plebeyo. ¿Qué clase de broma de mal gusto fue esa? ¿Por qué conectarían a una reina como yo a un sucio plebeyo como él? Sin embargo, mientras decía eso, sentía el frío invernal que congelaba a ese plebeyo hasta matarlo. Frío, mucho frío, no siento mi piel, ni mis huesos, ni mis músculos. Durante el cuarto arco volví a demostrar mi inconformidad con aquel plebeyo que, por alguna razón, pensó que suicidándose podría salvar a su amada. Qué ridícula muestra de su inmundicia, los conejos devoraban lentamente mi carne, ese pequeño dolor no era nada para una diosa como yo, que tiene al mundo a su merced. 5. Cuando el presentador escuchó aquellas palabras por primera vez se rió. Sin embargo, incluso mi grandiosa figura por un momento tembló, pero eso no es el porte de una reina, y me recompuse rápidamente, justo para cuando el presentador me ofreció un trato. Escucha, Priscilla Varielle, hagamos un trato. Si logras resistir todas las muertes que vienen de ahora en adelante, entonces yo te daré un regalo digno de una diosa como tú. No me lo pensé muchas veces. Vivir todas las muertes de ahora en adelante sonaba muy fácil para mi divino yo. Así, a partir del quinto arco inició el contrato. Contrato que seguramente completaría con facilidad. Después de todo, nada de lo que viviera aquel plebeyo realmente me afectaría. Dolor, miedo, no puedo respirar, miedo. El quinto arco lo completé sin problemas. Era obvio que lo superaría sin problemas, y el sexto arco sería igual de fácil. Quema. 2 mis huesos, maldita sea, otra caída. ¿Qué tiene este plebeyo con caídas mortales? 7. El sexto arco, lo completé sin problemas, como era de esperarse. A este paso probablemente completaría todo sin ningún problema. Solamente queda ese arco 7, y luego el 8 y el 9, el inicio del arco 7 fue decepcionante. Tras todo lo vivido, y vienes a morir por una simple flecha. Este bufón cada día me decepcionaba más, luego de eso murió a manos de otra flecha en el campamento del ejército de Boyachia. Luego murió unas veces en la ciudad amurallada, y luego otras pocas veces en Chaos Flame Y. 10 segundos, una y otra vez, dolor, miedo, ¿por qué? Muerte, dolor, miedo, ¿por qué? Muerte, dolor, miedo, ¿por qué? Muerte, una y otra vez, más de 100. ¿Cuántas van? Dolor, miedo, ¿por qué? Muerte, dolor, miedo, ¿por qué? Muerte. Cuando ese plebeyo finalmente salió de aquel bucle, no todo fue color de rosas, ni grandioso. Yo experimentó 100, 200, más muertes de lo que realmente pude contar, y luego de eso, ese coliseo, y luego ese plebeyo llamado Todd, ¿por qué nos mata? 4. Fue en ese momento que llegué a una conclusión. El mundo realmente nos ama. Y como nos ama, trajo a alguien con el que pudiera conectar. Un plebeyo que en realidad se convertiría en un príncipe a través del dolor, y antes de que ese príncipe llegara, nos mostraría su vida. De esa forma, nosotros podríamos recibirlo en este mundo. 8. Es normal que esto suceda. Después de todo, Priscilla Varielle era la ama de todo este mundo, por lo tanto el mundo crearía un príncipe para Priscilla Varielle y así poder obsequiárselo. Desde ese momento lo entendí completamente. Nosotros, Priscilla Varielle, no tenemos por qué seguir sintiendo eso. Después de todo, no sería digno de una dama indagar en los sentimientos secretos de un príncipe. 16.
Esto sería todo para el prólogo. Lo siento si querían ver ya a Subaru y su interacción con los demás, pero me pareció necesario narrar primero un poco la presencia de estas personas en los alrededores del spawn de Subaru. 2. Y para aquellos que están medio confundidos con lo narrado en Priscilla, prácticamente el vivir todas las muertes de alguien que no era ella terminó desarrollando algo así como un trastorno de identidad, y como mecanismo de defensa su ya arrogante personalidad tachó a Subaru como alguien enviado por el mundo para ella. 12. Y para los que se preguntan el por qué el alrededor de Priscilla es como un tipo referencia al arco 6 con el Subaru, que como ya sabrán es el Subaru amnésico, solo que en vez de una Priscilla amnésica es una Priscilla disociada por haber experimentado una cantidad considerable de muertes que no eran suyas. Más como siempre digo, no